Bernardo. Nuevo escándalo en un consejo deliberante, en este caso en Villa Gesell, donde una concejal del PRO fue agredida directamente en plena sesión a botellazos. Otros concejales también fueron agredidos. El caso principal es el de Clarisa Armando, que es una legisladora del PRO de Libertad Avanza, que están allí asociados a nivel legislativo local en Gesell, un municipio que gobierna el peronismo. Acusan de todo lo sucedido a una patota del kirchnerismo que ingresó porque los concejales de la oposición se negaban a aprobar el presupuesto que habían mandado, un presupuesto que tenía, por ejemplo, aumento de tasas municipales de hasta un 80%, que creaba un impuesto a la nafta. Bueno, ahí vemos algunos de los momentos que se dieron, con especialmente el momento en el que le tiran un botellazo a esta concejal del PRO. Hubo repudio del partido, hubo repudio de diferentes sectores. Lo concreto es que es un capítulo más, como te digo, de lo que solemos mostrar en consejos deliberantes del interior de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias. Pasa en el Congreso, imagínate que pasa también en los consejos deliberantes. Ahí está Clarisa Armando, que es la legisladora del PRO. Le tiran agua, después le tiran un botellazo también cuando se va. Toda gente que ingresó al medio de la sesión, ¿no? Ahora, ¿quién? Porque ahí los que no son concejales, ¿quiénes son? Los que no son concejales, todo lo que hay un montón de gente que entró, que básicamente lo identifica como una patota del municipio. Tenés los concejales están ahí mezclados porque ahí era precisamente donde se estaba desarrollando la sesión por el presupuesto. Y en este caso la que identifican, en la que muestran, es Clarisa Armando, que después fue atendida y fue llevada en ambulancia porque también le tiran un botellazo, pero eso ya fue cuando sale en las afueras de la sesión. Que ve militantes, básicamente, militantes municipales, algún puntero político mezcllo. Municipio que gobierna Gustavo Barrera. Qué berreta que es todo. Es todo muy berreta. Es todo muy berreta y es un clásico ya. Directamente porque lo vemos repetidas veces en consejos deliberantes esto. Imagínate, si el Congreso berreta, imagínate lo que son los consejos deliberantes. Es lo mismo. Sí. En otro nivel es lo mismo. Sí. Es una sociedad completamente embrutecida, sin educación en todos los niveles, en todos los ámbitos. Lucrecia. Antonio, el ministro de Economía Caputo viajó con el presidente Milei a los Estados Unidos para participar de la conferencia anual del Instituto Milken. Hasta ayer no se sabía que Caputo integraba esta comitiva y cuando se conoce la noticia se generó cierta expectativa porque entre las oradoras aparece la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Ayer, lamentablemente, fue que estuvo Georgieva en la conferencia, así que no va a haber algún cruce con el ministro de Economía, o eso da a entender. Cuando vos consultás con fuentes del ministerio, aseguran que por el momento no hay ningún tipo de reunión bilateral, ya sea con la titular lo acompañó, del fondo, punto, nada más. lo va a acompañar, pero se trata de un evento clave en donde hay muchos inversores. En mayo del 2024, Caputo viajó a esta conferencia con Nicolás Posse, el entonces jefe de gabinete, y tuvo encuentros con diferentes inversores que se dieron a conocer. Así que se genera cierta expectativa por que en el día de hoy Caputo comunique algún tipo de reunión. Por ahora los dos que viajaron, me parece que hay lógica en la comitiva, Kirno y él. No, pero aparte se quedó... Karina Milei se quedó acá, un tema de reuniones políticas. ¿Qué es de la vida de Posse? No sé, habría que averiguar. ¿No fue el primer jefe de gabinete? Sí. Compañero Siempre perfil muy bajo. Compañero de Javier Milei en su momento en Corporación América. Igual, claro, hizo toda una vida en el sector privado. Habrá vuelto seguramente a Corporación América también. Alguien que siempre tuvo un perfil bajísimo y que se va promediando 2024 cuando llega Guillermo Francos. A veces uno se olvida, pero sí, fue el que arrancó la gestión y los primeros 6 de San Luis, y aquejado por lo que plantean desde San Luis como una caída importante en la coparticipación de 7,1% comparando el interanual en el primer cuatrimestre del año. Toma la decisión de enviar a la legislatura provincial un proyecto para reformar los ministerios, la ley de ministerios, le pide la renuncia a todos los ministros y analiza bajar el gasto y bajarle los sueldos hasta en un 30% a sus funcionarios. Veremos en qué termina todo eso. Lo concreto es que esto también desata una suerte de crisis interna en el partido y en el espacio que Poggi lidera a nivel puntano, digamos, porque uno de sus aliados era otra vez
Adolfo Rodríguez Sá. ¿Por qué digo otra vez? Porque... Pero Poggi viene. Exacto. El origen de Poggi es Rodríguez Sá. Exacto. Viene de los Rodríguez Sá y tiene un primer mandato entre 2011 y 2015. Nada en San Luis. Nada es normal. No hay nada en San Luis que no venga de los Rodríguez Sá. Exactamente. Y sí, porque del 83 en adelante te diría... O de Adolfo. O de Adolfo. Lo mismo. Sobre todo de Adolfo, especialmente, que fue el más caudillo. Alberto también tuvo su etapa de gobernador, pero siempre el caudillo histórico fue Adolfo, desde el 83 en adelante, te diría. Y bueno, 2011-2015 él había sido gobernador con el apoyo de los Rodríguez Sá, y ahora, en realidad, le termina ganando al candidato que había puesto Alberto Rodríguez Sá, pero tenía el respaldo de Adolfo Rodríguez Sá dentro de una lista de Juntos por el Cambio, ¿se entiende? Poggi para mí era del gobierno de Alberto. Sí, pero después terminan peleados. Después los hermanos terminan enfrentados en varias veces en el tiempo, con candidatos diversos, y en la última elección, en 2023, Adolfo va dentro de la lista de Juntos por el Cambio, acompañando a Poggi, porque o era una lista aliada a Juntos por el Cambio, porque tampoco es estrictamente Juntos por el Cambio, pero es uno de los 10 gobernadores que llegan por el cambiemismo, de alguna manera, Poggi. Bueno, en ese contexto se abre una nueva crisis porque Rodríguez Sá directamente sale con un video en redes sociales en el que muchos entienden, o cayó mal en la gobernación, de que básicamente es un mensaje crítico hacia la gobernación de Poggi, cuando venía siendo un aliado hasta hace muy poquito tiempo. Básicamente se encomienda a la Virgen en un mensaje que hace Rodríguez Sá en sus redes sociales. Lucrecia. Bueno, En este día tan importante para los trabajadores, quiero enviarles un saludo afectuoso a todos y cada uno de ellos y decirles que esta tarde iré hasta la Villa de la Quebrada a pedirle al Cristo que encontremos el camino en San Luis para que se aumenten los sueldos. Y les pido a todos los trabajadores que cuando estén en la Villa de la Quebrada o en Renca, eleven una oración por este mismo motivo. Un saludo afectuoso para todos. Bueno, va a pedir ante la Villa de la Quebrada que aumenten los sueldos. Está todo raro. Es un palito que le tira al propio gobierno provincial, cuando en realidad el gobierno lo que está tratando es meter motosierra todo lo que puede porque no le dan los números. Es un gobierno, en general, te diría, aliado del gobierno de Javier Milei, por lo menos en los últimos 2 años. Siempre fue una provincia, en las últimas décadas fue una provincia muy ordenada, tanto con Adolfo Rodríguez Sá como con Alberto Rodríguez Sá. Históricamente fue el gran valor que ha tenido y por eso muy ordenada en términos de números. Era de las pocas provincias de la Argentina, si no llegó a ser la única, superavitaria. ¿Sí? Bueno, Poggi era el hombre fuerte en términos de economía de Alberto. De Alberto. Y por eso llega a ese primer mandato de 2011 y 2015. Después se diferenció y ahora se vuelve a diferenciar porque me parece que también hay un poco de ruido de cara a lo que viene el año que viene. Adolfo ya está pensando en 2027 tal vez y tiene alguna idea diferente a la de Poggi, y por qué no volver a competir. Bueno. No sé. Yo digo, yo no lo jubilo nunca. ¿Nunca se les ocurre a los políticos retirarse, hasta acá llegué? Sí. Bueno. Exacto. Lucrecia. Antonio, hay algunos números sobre la coparticipación, sobre lo que perdieron, y pongo en comillas, las provincias y la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. El cálculo es que desde enero hasta abril las provincias perdieron 1,3 billones de pesos por coparticipación. La recaudación tributaria hasta este momento es de 68 billones de pesos, de los cuales el 32% se coparticipa a las provincias. Ahora, es pérdida solo porque, la pérdida es directa por caída de recaudación. Es por caída de recaudación, que eso está asociado al nivel de actividad, porque gran parte de los impuestos que se coparticipan es el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, débitos y créditos. Claramente la caída es por la caída en la actividad. Lo que pierden las provincias es por caída en la actividad. Muchas veces cuando el gobierno habla sobre lo que está sucediendo con la recaudación, y tiene razón,
Ellos dicen, bueno, la recaudación está cayendo porque nosotros también bajamos y eliminamos impuestos, que es verdad. Eso es cierto. Los derechos a exportación que bajó el gobierno al campo hacen que la recaudación caiga, pero en el caso puntual de las provincias son impuestos que están asociados a la actividad. Pero cuando vos mirás cuáles son las provincias que más perdieron en términos de coparticipación, aparece claramente la provincia de Buenos Aires con 270.000 millones de pesos en los primeros 4 meses del año. También la provincia de Córdoba con 107.000 millones de pesos. Y San Luis aparece entre las provincias que menos perdieron en lo que va del año. No está tan mal. Es la que menos perdió, ahí estamos viendo en pantalla, cerca de 28.000 millones de pesos. Claramente es una de las provincias que... Y ahí está la otra discusión, ¿no? Cuando uno habla de la coparticipación, la provincia de Buenos Aires es la que más pierde porque es la que más recibe. Claro. Pero si te pones... La que más genera también en esto. Claro. Pero ¿sabes cuál es el problema igual? Eso es culpa de los políticos esto. Porque la Constitución del 94 te establecía 2 años máximo para tener una nueva ley de coparticipación. No se ponen de acuerdo para sentarse todos los gobernadores, decidir... Por nuestra Constitución, vos tenés que tener una nueva ley de coparticipación hace 30 años, 40 años. No se ha hecho. Y Kicillof debería ser el más interesado en que esto se discuta, rediscutir la coparticipación, pero ahí tenés intereses en conflicto, porque las provincias que menos generan y que hoy son las que más reciben de coparticipación, entonces, no van a tener ningún tipo de interés de sentarse a discutir con las otras. Algún día, en sí. esto hay que reconocerle a Menem su visión muchas veces, en un día van a tener que decir, che, ¿y no será la hora de hacer regiones en la Argentina? Porque obviamente hay provincias que no tienen la misma capacidad de generar ingresos. Vos no lo podés pedir a Chaco, a Formosa, más allá de los dueños de esas provincias, pero más allá de todo, vos no le podés pedir a Formosa que produzca lo mismo que Buenos Aires o que produzca lo mismo que Santa Fe o Córdoba. Es un esquema solidario la coparticipación. Y tal vez tengas que regionalizar el país, qué sé yo. Hay una cuestión, Antonio. Alguna idea deberían en un momento, pero la culpa es de los propios políticos que no se sientan a discutir nada. Y esto es una discusión de años y que no se va a saldar en el corto plazo. La cuestión está es que si empezamos a mirar los meses que vienen, se va a generar otro problema con la coparticipación porque vos ahora en julio tenés la actualización del impuesto a las ganancias. Y hoy tenés sueldos que quizás están corriendo por detrás de la inflación y los pisos de ganancias se van a actualizar por la inflación. Esto te va a generar que las provincias reciban menos de lo que están recibiendo ahora y va a ser otra de las cuestiones que va a tensionar las cajas de los gobernadores que van a tener que empezar a recortar gastos. En términos reales, ¿cómo fue la caída? Del 5,6%. Bueno, pues Poggi dice 7,1 en el caso de él. Sí, yo quiero saber igual, muchas provincias subieron ingresos brutos. Sí. Sí. Que eso es netamente provincial. Ni hablar de las tasas municipales, ¿no? Bueno, es que cuando se discute una reforma tributaria que hoy, la verdad es que si bien desfilan por el Ministerio de Economía algunas personas que le escriben algunas cuestiones puntuales al gobierno sobre impuestos, tiene que haber una discusión integral en donde la reforma incluya ingresos brutos, tasas municipales, porque de otra manera esto no va a salir.